Hola, hola a todos, bienvenidos a Notas al Pie, un podcast donde la literatura no se queda solo en los libros, sino que se integra con todos los rincones de nuestras vidas. El día de hoy, sus dos relatoras de confianza, Paula y Jiren, queremos compartir un tema que suena antiguo, pero que sin darnos cuenta está más vivo que nunca. Antes que nada, el día de hoy iniciaremos con una pregunta. Adelante, Pau. Gracias, Jiren. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tienen en común la peste negra, la pandemia del COVID-19 y nuestras historias en redes sociales? Exactamente. La forma en la que usamos las historias para sobrevivir ante la adversidad, como dicen por ahí, para no caer en la locura. Entonces, ¿qué les parece si hablamos sobre algunas de esas historias que salvaron a muchos de caer en la locura durante la pandemia? Me parece increíble, Pau. Hablaremos sobre cómo esas historias que antes se contaban desde el confinamiento ahora se cuentan como story time y se divulgan por TikTok, Instagram, las redes sociales en general. Qué loco, ¿cierto? Suena loco, pero tienen muchísimo más en común de lo que podrías imaginarte. Así que acompáñanos a descubrirlo en este nuevo episodio de Notas al Pie. La peste en Florencia y el renacimiento del Decameron. Nos transportamos a Florencia, exactamente en el siglo XIV. Para aquel entonces la peste negra estaba acabando a toda Europa. No salía nadie a la calle, igual que como pasaba con el COVID-19. Muertos que no se podían enterrar y lo que sí abundaba era el pánico. En medio de todo esto, un hombre con un nombre bastante elegante escribió un libro muy interesante. Así es, Giovanni Boccaccio tuvo una grandiosa idea. 7 mujeres y 3 hombres, en su búsqueda por escapar de la pandemia, se encierran en una finquita y adivinen qué, hacían para sobrevivir y no caer en la locura del confinamiento. Pues vivir como en la casa de los famosos, pero contando historias de la época. Imaginen, 10 personas encerradas contando un story time cada día para no volverse locos. Esto solo se diferencia de la pandemia del COVID-19 en que las historias se contaban para dejar lecciones de vida. Eso y que no recibían likes. Sí. ¿Qué te parece, Jiren? Loquísimo. ¿Y sabías que muchas de estas historias siguen siendo actuales? Gente intentando amar en tiempos difíciles, burlándose de los poderosos, buscando esperanza en tiempos donde todo el mundo se está muriendo. ¿No te suena pandemia? Exacto, en el fondo es lo mismo que hicimos nosotros hace poco. En medio del encierro nos lanzamos a contar todo lo que vivíamos, con memes, hilos en Twitter, videos de recetas, confesiones en TikTok, historias para reír, llorar y conectar. Definitivamente Boccaccio estaría feliz con todo esto. La función terapéutica del arte de narrar en tiempos de incertidumbre. ¿Qué tal si conversamos un poco sobre el arte de contar una buena historia o lo que hoy en día se conoce como un buen chismecito mientras exploramos algunas historias del Decameron? Por supuesto, Pau. ¿Sabes? Contar historias es como una cura en tiempos difíciles. Hay magia en eso. Esa magia es la empatía. En una época renacentista, expresiones como la literatura rompían el molde social de aquellos tiempos oscuros, donde el hombre y la mujer no podían expresar lo que sentían y pensaban con libertad. Imagínate. Entonces, la empatía literaria, si podemos llamarlo de esa forma, se evidenciaba entre los jóvenes que escaparon de la peste, los personajes de sus historias y también aquellos que leían esas historias. Así es, Jiren. Es lo mismo con las historias que montamos en redes como TikTok o Instagram, por ejemplo. Lo que los vuelve tan virales es que todos nos sentimos identificados con lo que vemos y escuchamos, que se termina convirtiendo en una tendencia. Así que la próxima vez que alguien suba una historia contando cómo sobrevivió a un mal día, no lo veas como a un simple drama.
Es una forma moderna de catarsis, o sea, de sanar con palabras. Miremos, por ejemplo, una de las historias del Decameron. Es el story time de cuando casi matan a un cocinero por andar de perrito faldero. Esta es una de esas historias donde podemos esperar lo peor, y es que para la época las personas debían obedecer a su amo, señor, y al que no lo hacía debía atenerse a las consecuencias. Sin duda alguna, pero la historia de este #sobreviviente cocinero nos relata algo distinto. Vámonos a la Italia del siglo XIV, donde un señor había cazado una garza y tenía unas ganas inmensas de desgustarla y compartir su presa con alguno de sus amigos. Para esto le pidió a su cocinero que le ayudara con la preparación de este platillo para la noche. Hasta ese momento todo iba excelente. El cocinero se puso manos a la obra y empezó a adobar la grulla, hasta que apareció Brunetta, la mujer de la que tanto estaba enamorado el cocinero. Esta lo seduce para que le dé un poco de la grulla y él, todo enamorado, le da una pata entera. Luego se presentaron los invitados a la noche, todos comieron tranquilos de la grulla, pero el amo se dio cuenta de que faltaba una pata y entonces le reclamó al cocinero, quien le repuso a su amo que las grullas solo tienen una pata. Entre una cosa y otra, entonces el amo le dijo al cocinero que a la mañana siguiente vería si eso era verdad, y si no, él mismo se encargaría de cascar al cocinero. Debo decir que si no hubiera sabido el contexto de la historia, hubiera estado segura que el cocinero se comió la pata. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo cocino, yo empiezo a picar y a comer de todo hasta el punto en que yo me lleno. Ay, Jiren. Pero bueno, continuando con la historia, para fortuna del cocinero, cuando llegó el día siguiente y se encontraron las grullas, estas estaban dormidas en una sola pata, pero su amo las espantó para que dejaran de dormir y adivina, estas salieron volando, mostrando las dos patas. ¡Oh, no! El cocinero, muerto del miedo por la paliza que le iban a dar, le dijo a su amo que seguramente él no había espantado a la grulla que cazó ayer y por eso aquella nada más tenía una sola pata. De la carcajada que soltó su amo se le olvidó la rabia que tenía y fue así como nuestro cocinero enamorado sobrevivió. Hombre, las locuras que uno hace por amor. Es más, escriban en los comentarios qué locura han hecho ustedes por amor. Estaremos curiosas por leerlos. Bueno, ya casi cerramos este episodio, pero antes vale la pena hacer una pausa y mirar todo lo que vimos. Hoy entendimos cómo en medio del caos las historias han sido refugio, risa, compañía. Desde el Decameron en plena peste hasta los memes que nos sacan una sonrisa en los días difíciles. Sí, y eso es justamente lo que nos dejó la literatura del Renacimiento. Una visión del ser humano que piensa, siente y busca sentido a lo que vive. Porque no importa si es con tinta o con pantallas, cuando contamos una historia, también estamos intentando entender lo que nos pasa. Y eso es bastante poderoso. Además, nos dimos cuenta de que la literatura no es solo cosa del pasado o de los libros pesados. Ella está viva, se transforma y a veces también está en una anécdota o en un TikTok o en una conversación entre amigos. Así que, si tú también tienes una historia que te salvó de un mal día o te ayudó a ver las cosas diferente, compártela con el hashtag #MiHistoriaSalvavidas. Puede ser algo tuyo o algo que viste y te marcó. Las 3 más votadas, ojo a esto, estarán en nuestro próximo episodio. Así es, muchas gracias por escucharnos hasta el final. Y recuerda, la literatura no está solo en los libros antiguos, está también en ti, en lo que cuentas y en cómo eliges contar tu vida. Esto fue Notas al pie, donde las letras hacen eco en el presente. No olvides que una buena historia puede cambiar el día o incluso tu vida.